¿Cómo están? Junto a todo el equipo del canal de televisión del Poder Judicial les damos la bienvenida y los invitamos a revisar 30 minutos de noticias relacionadas con la justicia chilena. Desde la Plaza Montbaras, en las afueras del Palacio de Tribunales, comenzamos como siempre con los titulares. Corte de San Miguel condenó a exalcalde por vender a pobladores terrenos embargados por el fisco. Corte Suprema ordenó a Registro Civil realizar matrimonio entre un chileno y dominicana sin cédula de identidad para extranjeros. Presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, visitó Juzgado de Letras y Garantía de la Isla de Pascua. 8 años duró el proceso judicial que finalmente condenó al exalcalde de Padre Hurtado, quien junto a su hija vendió terrenos embargados por el fisco. Los principales perjudicados fueron 120 familias que anhelaban su casa propia. Hace 15 años, 120 familias llegaron a la comuna de Padre Hurtado con un sueño común: construir sus hogares en un lugar tranquilo, alejado del estrés característico de Santiago. El alcalde de la época, Desiderio Moya, tenía una inmobiliaria administrada por su hija Rosa, que les vendió sitios en un terreno rural. Bueno, nosotros le compramos la inmobiliaria el año 2000-2001. Estos terrenos aquí, que estaban vendiendo aquí en Padre Hurtado, y para construir nuestras casas porque estaban baratos, para tener nuestra casa propia. Mes a mes, los pobladores se comprometieron a pagar las cuotas del terreno asignado, mientras formaban las villas Los Paltos y Los Castaños. La inmobiliaria inscribiría los sitios a su nombre en el conservador de bienes raíces solo cuando la comunidad pagara la totalidad del terreno, hecho que ocurrió en el año 2006. Ahí comenzaron los problemas. La inmobiliaria le vende a la Junta de Vecinos, que en ese entonces le hace una compraventa, pero ficticia. Y ahí ellos van a inscribir la propiedad y se encuentran que están embargados. Además de no haber pagado las contribuciones, la inmobiliaria Padre Hurtado S.A. adeudaba al fisco más de 200 millones de pesos, por lo que el terreno estaba en proceso de remate. Así comenzó la lucha de la comunidad para no perder sus hogares, apoyada por la Fundación Pro Bono, que tomó el caso en el año 2007. El primer objetivo fue detener el remate y buscar una solución para condonar la deuda con la Tesorería General de la República a través de un plan presupuestario que regularizó los títulos de dominio. Paralelamente, iniciaron las acciones penales. Teníamos mucha documentación, quizá no contable en el sentido técnico o tributaria, porque en el fondo el nivel de la operación había sido muy poco pulcro por parte de ellos y incluso por mismo las víctimas. Entonces teníamos documentos en los cuales eran comprobantes de pago, pero esto era una simple colilla. Lo que pasa es que nosotros esto, como lo compramos es con un pie y letras, eso se iba pagando por letra, y ellos, ¿qué es lo que estaban esperando? Que nosotros pagáramos todo el terreno para sacar a la luz de que ellos no estaban pagando los impuestos. La informalidad con la que actuó la inmobiliaria fue el factor clave que consideró la Corte de Apelaciones de San Miguel para condenar al edil Desiderio Moya y a su hija a 5 años de cárcel por el delito de estafa. El Código Civil no contempla un procedimiento exacto para realizar una compra-venta de terreno o bien inmueble. Si se adquiere a través del banco, este se encargará de todo el proceso legal, pero en caso contrario, es recomendable que el interesado solicite a un abogado el estudio de título de la propiedad para evitar casos como el del Padre Hurtado. Este incluye certificados que especifiquen el dominio vigente, hipotecas y gravámenes, pago de contribuciones, deuda fiscal, gastos comunes, deuda de basura, expropiación y escrituras de compra-venta de los últimos 10 años. Con todos estos documentos, nosotros podemos tener los rayos X completos de la propiedad. Podemos saber y hacer una síntesis de qué, ¿cierto?, es el estado real y la seguridad que uno puede tener. Dentro de lo posible, traten de buscar alguna asesoría legal. Puede no ser la asesoría más técnica, hay muchos lugares donde pueden acudir de manera gratuita, están las clínicas jurídicas, están las mismas municipalidades con sus departamentos de sus departamentos legales, o fundaciones como Fundación Pro Bono, que puede asistirte y guiarte. Con todos los documentos exigidos, vendedor y comprador deben acudir a una notaría y firmar la escritura de compraventa que oficializa el traspaso. Para asegurarse, el comprador puede firmar un contrato anexo con instrucciones notariales antes de efectuar el pago. Solo se entreguen los valevistas al vendedor una vez que se le exhiba un certificado de dominio vigente inscrito a nombre del comprador
y un certificado de hipoteca y gravámenes que dice que no tiene ningún gravamen. Finalmente, la propiedad o terreno debe ser inscrita en el conservador de bienes raíces, trámite que hoy mantiene expectantes a los vecinos de Padre Hurtado. Como la propiedad fue registrada en un único lote, es tarea de Bienes Nacionales dividir cada sitio para entregarles en la escritura definitiva y así puedan finalmente conseguir su anhelo de ser propietarios del terreno por el cual pagaron. En un fallo unánime, la Corte Suprema ordenó al Registro Civil aceptar un matrimonio entre un chileno y una dominicana. La institución se había opuesto a realizar este acto debido a que la mujer solo tenía pasaporte y no una cédula de identidad para extranjeros. La Corte Suprema ordenó al Registro Civil celebrar el matrimonio entre una dominicana y un chileno luego que la institución se negara a casarlos, con el argumento de que la mujer no presentó su cédula de identidad para extranjeros y solo exhibió su pasaporte. Esta situación fue considerada como ilegal y arbitraria por el máximo tribunal del país. La importancia de ese fallo, en primer sentido, es que se respeta o se establece o se confirma el principio de igualdad ante la ley. El fundamento básico del fallo es establecer la igualdad ante la ley, en el sentido de que no es posible exigirle a un extranjero requisitos que no se le exigen a un nacional. Hubo un abuso, ¿sí? O alguna arbitrariedad del registro civil en ese caso y la Corte Suprema actuó debidamente en la protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes. De acuerdo a nuestra legislación, cualquier extranjero puede contraer matrimonio con un chileno, solo deben llegar hasta el registro civil y manifestar la intención de casarse. Una vez que los contrayentes se encuentren casados, tendrán incluso las mismas obligaciones y derechos patrimoniales que establece la ley para los matrimonios entre chilenos. Los requisitos del matrimonio son los básicos, es que quien se case sea capaz, poder identificarlo de alguna forma. El oficial civil sí que tiene que verificar quién es el que se está casando y eso lo hace con algún documento que sea útil al efecto y de hecho además se ratifica eso con dos testigos que son los que comparecen en los matrimonios. Para que eso sea posible hay que existir libre voluntad, desimpedimento y ser titular de un pasaporte. Incluso el extranjero con visa de turista podría casarse con un chileno. Los extranjeros que celebren este tipo de vínculos deberán señalar el régimen de bienes por el que regirán la unión, es decir, optar por sociedad conyugal, separación de bienes o participación en los gananciales. Sin embargo, la única exigencia es que si uno o los dos testigos vienen de otro país, deberán entender el idioma español. Un trámite que incluso podría servir para los casos de ingresos no regulados a nuestro territorio. Existe una forma de obtener la residencia a través de los vínculos de estabilidad. Y claro, uno podría pensar que por la vía del matrimonio se puede conseguir de manera más fácil eso. Según cifras del registro civil, entre 2008 y 2013, los matrimonios entre chilenos y extranjeros aumentaron en 17%, llegando a más de 1.600 casamientos mixtos, como el de la pareja que gracias al fallo unánime de la Corte Suprema pudo finalmente dar el sí ante el registro civil. Con el objetivo de acercar la labor del Poder Judicial a todos los rincones de Chile, el presidente de la Corte Suprema visitó la isla de Pascua. El ministro Hugo Dolmetsch recorrió un tribunal, un colegio y visitó las dependencias de Carabineros, la PDI y Gendarmería. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, viajó a la isla de Pascua para reunirse con los funcionarios del Juzgado de Letras y Garantías del territorio insular y conocer las necesidades y problemáticas de la labor jurídica local. Una visita histórica, ya que nunca antes la máxima autoridad del Poder Judicial había llegado hasta Rapa Nui. En su agitada agenda, el ministro Dolmetsch visitó la Escuela Lorenzo Baeza Vega, institución que será parte de un programa de formación ciudadana donde el Poder Judicial entregará conocimientos sobre el Estado y la labor de los juzgados chilenos. Por este motivo, el presidente del máximo tribunal donó material educativo que actualmente se emite en el canal de televisión del Poder Judicial. Nos hacemos presentes y nos sumamos a esta iniciativa de contemplarlo como algo muy importante para nuestros estudiantes, tener conocimiento respecto a sus derechos desde pequeña edad y así cooperar a lo que es la formación ciudadana respecto a sus derechos y deberes como tal.
Durante su visita al colegio Lorenzo Baeza Vega, el presidente de la Corte Suprema recordó con emoción sus años de profesor normalista, compartió con los niños y resaltó la idea de mantener las tradiciones del pueblo Rapa Nui. 50 años yo hacía lo mismo, era profesor rural en un pueblo, no era pueblo, en un campo muy pobre, y me acordé porque estos niñitos que pasé a saludar son de 4º año básico, y yo era profesor de los 4 primeros cursos. Ojalá que haya planes concretos para que los niños todos hablen Rapa Nui y también español, por supuesto, porque eso les va a dar la puerta hacia el progreso continental, pero su lengua materna no debieran perderla. La visita, que fue coordinada junto al fiscal nacional Jorge Abbott y el defensor nacional Andrés Manque, congregó de manera inédita a los 3 principales actores del sistema judicial chileno, quienes se reunieron con autoridades locales y representantes de la sociedad isleña. Además, recorrieron las dependencias de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, instancia que aprovecharon para conversar con funcionarios y reos de la cárcel de Isla de Pascua. Agitada agenda que se concentró en 24 horas, en la que además el presidente de la Corte Suprema se dio tiempo para conocer la realidad judicial en torno a la protección de niños y causas de familia, materias que analizó junto a un grupo de abogados de la isla. En 1916, una joven se convirtió en la primera mujer condenada a muerte en Chile. Autora intelectual del asesinato de su marido, fue protagonista de uno de los casos más bullados de la época e incluso inspiró el argumento del primer largometraje del cine chileno. En enero de 1916, asombro causó la misteriosa muerte de un acaudalado agricultor oriundo de Coinco. Vivía junto a su esposa Corina Rojas en el centro de Santiago. David Díaz murió acuchillado en su cama minutos después de concluir una fiesta en su hogar. Sin conocer muchos detalles, la prensa habló de un crimen premeditado y alevoso. El hombre de 62 años presentaba una puñalada en el corazón, además de una herida en la mano y un hematoma en la cabeza. Todos los familiares, empleados y cercanos fueron interrogados, pero solo el profesor de piano de Corina, Jorge Sanz, quedó detenido. En su casa encontraron cartas de amor entre ambos. Sí debieran ser antecedentes relevantes, puesto que pueden servir de defensa o de imputación. Había una importante diferencia de edad entre uno y otro, más de 35 años que la separan de su marido. O sea, ella la casaron o se casó, como se estilaba en esa época, cuando era una adolescente. El asesinato fue planeado por la joven Corina de 21 años que al llegar con su esposo a Santiago se enamoró de Sanz. Con un embrujo intentó terminar con la vida de su esposo David, pero el resultado no fue el esperado. Entonces le pidió a la conocida bruja Rosa Cisternas el nombre de un sicario. El cochero Alberto Duarte, apodado El Saco de Luche, fue el encargado de ejecutar el homicidio. Se escondió en la casa familiar la misma noche de la fiesta. La prensa de la época señaló que justo antes del crimen, Duarte dudó, pero un beso de la misma Corina lo convenció a actuar. Se le remunera o se le ofrece, ¿no es cierto?, los 500 pesos de la época, pero esto termina de otra manera distinta porque, ¿no es cierto?, de acuerdo a los antecedentes, el acusado en su momento como que se abstiene de llevar a cabo el crimen, pero por razones de índole sexual prácticamente, ¿no es cierto?, accede. Por lo tanto, ahí se podría dar la agravante respecto de ella y la calificante respecto de él, para efectos del homicidio calificado y en nuestro caso el parricidio, digamos. El juez del crimen que llevó la causa, Arturo Lais, procesó a los implicados en el delito. A Corina como autora intelectual de parricidio, a Alberto Duarte por homicidio calificado por remuneración y premeditación conocida y a Jorge Sanz en calidad de cómplice. Luego de 2 años de juicio, Corina fue condenada a pena de muerte, convirtiéndose en la primera mujer chilena con esta sentencia. La decisión fue apelada y quedó en manos del presidente Juan Luis Sanfuentes indultarla o no. La sociedad de la época se sumió en un debate ético y moral, en el que resalta el tratamiento machista con que la prensa abordó el caso. Habían posturas que apuntaban, ¿no es cierto?, conservadora en términos de que habría sido una persona muy cruel, desde el punto de vista de cómo se generó el hecho, y por otro lado, ¿no es cierto?, a quienes apoyaban a la acusada por el excesivo machismo de la pareja, digamos.
Pero aquí hay que centrarse en el tema derechamente penal. Si ahora, 100 años después, estábamos con un problema y el Poder Judicial lo está abordando de género, ¿cómo abordamos la materia de género? Imagínense lo que es en 1916 una mujer que se acusa de matar a su acaudalado marido. Sin duda también hay un tema de sesgo de la información y de cómo se debe haber tratado este caso al interior del Poder Judicial. En 1918, Sanfuentes le concedió el indulto a Corina Rojas y su pena fue conmutada a cadena perpetua. Pero su personaje ya se había convertido en un ícono popular. Su historia se perpetúa en Una cueca anónima, un libro y en el primer largometraje producido en Chile. Luego de la Depresión Mundial de 1929 se creó el Comisariato General de Subsistencias con el fin de asegurar a los habitantes de la República mejores condiciones económicas y que a la vez no aumentaran excesivamente los precios. En Leyes que Cambiaron Chile les contamos cuándo fue necesaria la fijación de precios. La crisis económica que derrumbó la bolsa de Nueva York en 1929 impactó a todo el mundo. Chile fue uno de los países más afectados debido al gasto público impulsado por el presidente Carlos Ibáñez del Campo a través de créditos en dólares. La falta de liquidez en el mercado mundial provocó la caída de los precios del cobre y el salitre, lo que acrecentó la pobreza y cesantía. Las calles se llenaron de manifestantes que exigieron la salida del presidente Ibáñez, que huyó del país. En su reemplazo asumió el gobierno Carlos Dávila, abogado y diplomático que enfrentó la crisis mediante el decreto de ley 520 que creó el Comisariato General de Subsistencia y Precios. Tenía como objetivo fundamental, con amplias facultades, entre ellas hacer una fijación de precios en aquellas materias primas o elementos primarios de la economía para intentar solventar todos los problemas que la crisis en ese momento estaba generando en Chile. De esta forma, en 1932, los precios de los bienes de primera necesidad, como alimentos, vestuario y transporte, quedaron fijados por el gobierno según la demanda de la población y el ritmo productivo. Sin embargo, hacia fines de los años 40, las facultades del comisariato quedaron reducidas a la fiscalización y defensa de los consumidores ante eventuales prácticas abusivas del mercado. El regreso de Carlos Ibáñez del Campo al gobierno significó la creación de un nuevo organismo capaz de controlar el alza de los precios del mercado, la Superintendencia de Abastecimiento y Precios. Pero sus funciones no alcanzaron a durar una década porque el presidente Jorge Alessandri Rodríguez la suprimió, reemplazándola por una institución que sufrió varias modificaciones según el contexto político. La DIRINCO nace en el año 60, que era la Dirección de Industria y Comercio, también con ciertas facultades a propósito de derechos de los consumidores. Las variables que teníamos entre los años 70 y 73, si bien fueron políticas, ciertamente tuvieron una incidencia económica mayúscula. Llegó a su apogeo, digamos, en el gobierno de Allende, donde había muchos mercados, muchas industrias derechamente reguladas, ¿no es cierto? Derechamente reguladas, donde la explicación estaba en la escasez y por lo tanto teníamos que regular precios para poder satisfacer las necesidades de toda la sociedad. Pero la fijación de precios dejó de ser un elemento clave para la producción con la llegada de la dictadura cívico-militar. El objetivo del régimen militar fue incentivar nuevamente a los productores con un sistema de control basado en la oferta y demanda. En 1982, la DIRINCO fue reestructurada en sintonía con la economía de libre mercado impuesta. Pero la Dirección de Industria y Comercio continúa en una función muy parecida a la que hoy día conocemos del SENAC. Es decir, una función de proveer información al mercado. Con la vuelta a la democracia se creó el Servicio Nacional del Consumidor, institución que funciona como mediador en conflictos de consumo entre clientes y empresas. En la actualidad, un proyecto de ley se tramita en el Congreso con el objetivo de fortalecer su función y otorgarle las facultades de fiscalización que en décadas pasadas ejercieron sus antecesoras. La legislación actual establece derechos y sobre todo deberes para que los padres mantengan una relación directa y regular con sus hijos a pesar de que no vivan en la misma casa. En la cápsula educativa te explicamos en qué consisten las anteriormente denominadas visitas.
El artículo 229 del Código Civil establece el derecho de los padres para que mantengan una relación permanente con sus hijos aunque no vivan con ellos. Si uno de los padres no cuenta con el cuidado personal del niño o adolescente, la ley exige que se fomente una relación directa y regular entre ambos. La frecuencia y condiciones de las visitas entre padres e hijos se puede concretar a través de un documento firmado por ambos progenitores ante notario, el que deberá ser validado por un tribunal de familia. Sin embargo, desde 2009, la demanda, modificación o suspensión de la relación directa y regular debe solucionarse a través del sistema de mediación dispuesto por el Ministerio de Justicia. En caso de no tener resultados positivos por la vía extrajudicial, el mediador emitirá un certificado de proceso frustrado, lo que da paso al juicio en un tribunal de familia. En esta instancia se determinarán las visitas entre padres e hijos para fomentar un contacto periódico, estable y fortalecer el vínculo familiar. Si uno de los progenitores no cumple con los acuerdos, tanto para realizar la visita como para facilitarla, el juez puede determinar soluciones y sanciones, como por ejemplo la recuperación de días para visitar al hijo cuando el padre que tiene el cuidado personal ha impedido que ésta se concrete. Más de 30 cuadros realizados por internos e internas del Centro de Cumplimiento de Coyhaique y el Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén serán presentados por el Poder Judicial a la comunidad en la exposición denominada Luces en la Sombra. Esta y otras noticias en el siguiente bloque informativo. Por segundo año consecutivo se realiza esta exposición en el contexto del programa Arte Educador que impulsa Gendarmería con el apoyo del Poder Judicial. Son 33 cuadros elaborados por 20 internas e internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique y el Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén. Llamar a la comunidad que venga a ver estas obras que realmente, si ustedes las observan, pueden darse cuenta que están llenos de luces, de colores, de motivos. Que realmente significa un orgullo para toda la gente que la han pintado, considerando incluso las situaciones que particularmente se encuentran ellos. Yo creo que esto demuestra que también pueden haber noticias positivas. Me ha tocado conocer casos muy de cerca, llevo bastante tiempo trabajando con internos y con internas, y de verdad me siento orgulloso, creo que hemos tenido un tremendo avance. La muestra se exhibe en la Corte de Apelaciones de la ciudad hasta el 31 de agosto. El presidente de la Corte Suprema de Chile, Hugo Dolmetsch, inauguró en Santiago la primera versión del programa de formación interamericano de capacitación sobre la reforma a la justicia civil, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Esta actividad se desarrolla en el marco del proyecto Mejorando el acceso a la justicia civil en América Latina. Con el apoyo técnico y financiero del Gobierno de Canadá y una duración de 6 años, el objetivo de estas reuniones es incrementar el acceso de hombres y mujeres a una justicia civil más equitativa y eficiente. La realización de este programa de capacitación sobre reforma a la justicia civil nos entrega, creo yo, el espacio necesario para analizar los problemas de acceso a la justicia desde una perspectiva más global. Nuestra contingencia se encuentra en el momento exacto para permitirnos transitar desde un servicio judicial a un verdadero servicio público de justicia. CEJA desarrollará una agenda de trabajo en la región que considera la ejecución de estudios, capacitaciones y programas de intercambio. El programa interamericano contempla trabajo práctico y visitas guiadas a tribunales reformados de familia para observar audiencias. El ministro en visita, Vicente Ormazábal Abarzúa, encabezó la exhumación de Jorge Manuel Vázquez Matamala, ex gobernador de Elqui, fallecido en septiembre del año 1973. La diligencia tuvo como objetivo rescatar los restos óseos para determinar su causa de muerte. La mayor cantidad de testimonios, incluso de los procesados, señalan que fue herido a bala y que producto de ello falleció, y no por un estallido hepático como consta en el acta de defunción. En la causa están procesados los funcionarios en retiro de Carabineros, Rubén Haroldo Morales López y José Fernando Saavedra Rodríguez, en calidad de autores del delito de homicidio calificado. Los jueces Jaime Rojas, Francisco del Campo y Carolina Muñoz y más de 60 alumnos del Liceo Ignacio Carrera Pinto de Frutillar participaron en una audiencia simulada que se desarrolló en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt. La actividad se enmarcó en el proyecto que lleva adelante la Fiscalía Regional de los Lagos, llamada Educación en Justicia.
Los magistrados destacaron la iniciativa del Ministerio Público, ya que permitirá a los jóvenes entender las dinámicas propias del juicio y acercar el Poder Judicial a las personas. La magistrada del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, Gladys Ivonne Avendaño Gómez, juró como nueva ministra titular de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Esto luego de la vacante dejada por el retiro del Poder Judicial del ministro Leopoldo Vera Muñoz. La ceremonia y discurso de bienvenida fue encabezado por la presidenta del Tribunal de Alzada, ministra Teresa Mora. Y de esta manera ponemos fin a la revisión de las noticias. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos. Los invitamos a poner me gusta, a compartir nuestros contenidos. Nosotros, desde la Plaza Montbaras, ponemos fin a esta edición y la invitación, como siempre, a que sigan visitando las plataformas digitales del Poder Judicial y nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.